Hola a todos y bienvenidos a este primer video de nuestra lista de reproducción de programación con R enfocada en análisis de la ciencia de datos. En este video vamos a hablar un poquito sobre una de las particularidades que más comúnmente nos topamos nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestros trabajos, que es cómo podríamos importar y exportar información a fuentes de datos que se encuentran en Excel. Entonces, parte de nuestra vida cotidiana es que el Excel o las hojas de cálculo pues las tenemos en cualquier ambiente de trabajo. Y si nosotros queremos sacarle mayor provecho a la información que tenemos ahí almacenada, pues necesitamos aprender a utilizar otras herramientas, en este caso un lenguaje de programación que me puede potenciar muchísimo más nuestros análisis. Entonces, ¿cómo puedo pasar yo la información que tengo en Excel a, en este caso, nuestro R, y luego en R a realizar ciertos procesamientos, y luego volver a exportar la información a Excel para concluir ya el análisis, pues es fundamental en el mundo de la información. Entonces, en este video vamos a hablar sobre la importancia de cómo podemos importarlo y exportarlo, y al finalizar vamos a estar desarrollando un pequeño script para que puedan replicar ustedes sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, la capacidad de importar información de Excel a R es vital. Una persona que se dedica al mundo de la información tiene que aprender a desarrollarlo, porque el R es un lenguaje de programación que se van a topar en las empresas. Ya sea que utilicen Python o R, pues es fundamental que lo puedan aprender y lo puedan aplicar. Entonces, ¿cómo llama la información de un sitio a otro? Eso es lo que vamos a visualizar el día de hoy. ¿Por qué debemos de pasar la información de Excel a R? Si Excel pues, me ofrece muchas facilidades, puedo manipular de una forma simple, qué pereza programar, ¿verdad? Bueno, hay ciertas ventajas, por supuesto, de lo que es la utilización en R, principalmente porque puedo limpiar, manipular, realizar ciertos análisis más estadísticos que, por supuesto, el Excel, por más potencial que él tenga, no nos va a permitir realizar. Entonces es importante que hay herramientas que aún nos pueden elevar esa capacidad de análisis que actualmente nosotros utilizamos. Entonces, para ello, R es una muy buen lenguaje de programación enfocado en lo que es el análisis estadístico tal cual. Y una vez que ya nosotros hicimos todas las transformaciones, manipulamos, hicimos algunas gráficas inclusive, realizamos ciertas conclusiones, pues también podríamos volver a llevar la información al Excel para completar ya nuestro análisis en particular. Entonces también la exportación de datos de la información que tenemos almacenada en R al Excel es sumamente importante. ¿Por qué? Porque bueno, también para compartir los resultados, la gente pues tiene normalmente instalados sus equipos, más si se encuentra en un ambiente laboral, Excel, ¿verdad? Aunque en R podríamos generar otro tipo de presentación de datos que luego estaremos hablando en otro video, ¿es cierto? Bueno, pensemos que solamente tenemos Excel y cómo yo lo puedo llevar y compartirlo más fácilmente. Entonces, también vamos a ver en el video de hoy cómo podemos exportar información desde R a Excel. Algunos de los beneficios que nos ofrece es que tenemos acceso a datos estructurados. ¿Por qué son datos estructurados? Recuerden que la información que tenemos en Excel normalmente viene ordenada en filas y columnas. Entonces tenemos una estructura de información, es interoperabilidad que básicamente pues, nos permite visualizar la información y comunicarlo de diferentes formas. Podemos verificar la información, compatible con diferentes formatos, realizar ciertas funciones, hacer un análisis más rápido, exploratorio, análisis estadísticos más potentes, ¿verdad? Entonces aquí la habilidad de utilizar R y por supuesto trabajando información que viene de Excel nos va a potenciar muchísimo más nuestros resultados. Hay una serie de requisitos que eso sí debemos de cumplir, ahorita la vamos a ver en el script. Entonces, importante contar con un archivo de Excel. Entonces, normalmente a veces piden, mira, es que quiero un archivo para poder replicar el caso. Bueno, se puede facilitar, pero cualquier archivo de Excel les va a funcionar, cualquiera que ustedes mantengan actualmente. Lo único que tienen que hacer es interpretar y entender bien lo que les voy a explicar cuando vayamos viendo el script. Entonces, tenemos que contar con un archivo de Excel, que ese archivo de Excel se encuentre un dominio que podamos acceder a esa carpeta y que no esté restringida a nivel de permisos, sino habría que darle permisos de editor a esa, en este caso su usuario, para poder extraer información desde R. Hay diferentes formas de importar información hacia R. Entonces hay que instalar el paquete si no tenemos instalado el paquete y luego llamar a esa librería para poder utilizar esa función de ese paquete. Recuerden que hay un repositorio que es el CRAN, que es donde se encuentran todos los paquetes que se están creados en R, ¿verdad? Y nosotros vamos a ocupar un paquetico que es como un libro que tiene las funciones para poder importar información y exportar de Excel. Y en este caso nosotros vamos a estar utilizando un entorno en R, que el más utilizado y el más común es RStudio, donde vamos a poder ejecutar nuestro código, ¿ok?
ahí ese ID, ese entorno de desarrollo integrado, va a hacer la consulta al servidor y por supuesto extraemos la información de lo que queremos visualizar. Y para exportar, pues los pasos son muy similares, ¿verdad? Vamos también tener los datos ya en nuestro R y cuáles son los datos que una vez que yo tengo en R quiero llevarlos más bien al Excel. Necesitamos para ello, para poder llevarlos al Excel, un paquete, que en este caso vamos a utilizar Rise XL. Y por supuesto, tener una instancia de Excel, ¿verdad? Hay que tener una instancia de Excel para poder guardar la información y luego abrir ese documento y visualizar los datos que hemos almacenado. Básicamente es el proceso. Entonces, una vez que ya saben qué es lo que se requiere, vamos a ir directamente a la práctica. Vamos a abrir en este caso el R. No voy a explicar cómo instalar R, sino que bueno, aquí ya tenía alguna de la información que hemos estado trabajando anteriormente y vamos a ir viendo cómo podríamos importar y exportar información de Excel a R y viceversa. Entonces, para ello quiero mencionarles que, por ejemplo, yo tengo una carpeta que es esta que ustedes están visualizando. Aquí tengo el script, tengo el documento de Excel, que es el que estaremos importando, y bueno, la presentación que ustedes acaban de visualizar. Esta es la ruta hacia mi equipo, donde actualmente voy a acceder a la información. Esta ruta que está en la parte superior, que sería como el path, yo la he copiado y la he incluido en la parte de esta línea. Tanto la que van a ver aquí en la fila número 11, como la que se va a presentar también en la fila número 40. ¿Ok? Por si tienen dudas que qué es lo que tienen que cambiar para replicar el proceso, es básicamente esos dos elementos. Entonces, lo primero y más importante es hacer la instalación del paquete. En mi caso, yo ya tengo instalado el paquete y para que el video sea un poquito más fluido, no voy a realizar instalación. Entonces, simplemente ponemos el comando install.package read XL. Le damos acá en la esquina superior derecha del elemento, ¿verdad? Le damos aquí en dice run y ya ahí empieza a hacer la instalación del paquete. Normalmente dura algunos segundos, es algo muy rápido. Y si no, se pueden venir acá donde dice install, si les gusta más a nivel de interfaz. En la esquina inferior derecha, donde está este recuadro, le dan install y escriben el paquete que se llama readxl. ¿Okay? Lo eligen y le dan install y hace exactamente el mismo proceso que acabo de mostrarles. Una vez que ustedes instalan el paquete, ya para luego utilizarlo en R, pues tenemos que llamar la librería. Y es muy sencillo. Entonces, con el código library readxl, vamos a cargar lo que es la librería. O sea, ya voy a poder utilizar ese paquete. Es como que yo llame al libro y ya lo tenga abierto. Aquí simplemente estoy definiendo una ruta que es un texto, ¿ok? Esto es un texto. No se ha definido específicamente cuál es la funcionalidad de ese texto. Aquí estoy guardando un texto que tiene estas características. Que las características, como les mencionaba, es que está tomando el directorio de donde se encuentra almacenada la información que llega hasta YouTube, más el dominio que sería la práctica-r y es un archivo XLSX. Práctica-r XLSX, ¿verdad? Entonces aquí estoy guardando este texto. Vean que ese texto se guarda acá como un nombre de ruta. Ese es el nombre de la variable. Y luego vamos a utilizar de readxl la función que se llama read-excel. Y esa ruta a la cual va a acceder la información, pues va a ser la que ya acabamos de definir en la parte superior. Entonces yo aquí corro la línea de código. Vean que empieza a hacer la carga. Cuando ya sé que se ha cargado, me ha saltado la siguiente línea de poder digitar alguna función o algún tipo de comando en R. Y aquí ya tendríamos los datos de Excel. Entonces, si yo le doy clic ahí, por ejemplo, puedo hacer una previa visualización de lo que contiene la información. Aquí tenemos todos los datos. Son 41 observaciones con 16 variables. Y así se cargó la información sin ningún tipo de problemas. Igual yo podría hacer una impresión del resultado acá en console. Entonces yo podría ir viendo la consola el resultado de la importación. Lo mismo que vimos acá. Tal vez es más controlado y más vistoso verlo en la parte superior porque tengo una mayor amplitud del panorama general. Entonces vean qué sencillo es la importación. Simplemente utilizamos un paquete que se llama read-excel y le indicamos hacia dónde quiero yo importarlos, que en este caso sería en R. Ahora, este no es el único método, pero es uno de los más utilizados. Cuando ya en mi libro de Excel tiene diferentes hojas, yo puedo especificar algunos otros argumentos que no habíamos visto en el comando anterior, que es el comando más práctico, el cual importa la primera hoja que encuentre en ese libro de Excel. Ahora, en esta segunda importación vamos a estar utilizando la misma ruta, pero voy a definir qué hoja quiero cargar.
y dentro de esa hoja qué rango de celdas. Ustedes se acuerdan que si ustedes abran un documento de Excel, tenemos un rango de celdas, ¿verdad? Que va desde la A hasta creo que es el 1.044.000 en la parte de filas, ¿verdad? Y son muchísimas columnas. Entonces yo podría decir qué hoja quiero cargar. Entonces ahorita se cargó por defecto la primera, que fue la de calendario. Pero aquí tenemos la de ventas. Y observen que la de ventas no empieza específicamente en la fila número 1. Entonces empieza en la fila número 5 y yo ocupo que a partir de este nivel de detalle seleccione ese rango y me extraiga esa información. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Bueno, simplemente le estamos indicando que va a empezar desde la B5 hasta la N41, que ese es el rango de la información. Y que efectivamente los datos tienen nombres de columna. Hago la importación de datos. Vean que aquí tengo el datos Excel 2. Y ya se puede visualizar que también se cargó de forma correcta la información. Así de sencillo. Igual podemos hacer un print para ver el resultado en consola. Si no queremos estar viendo las variables en la parte superior, aquí vemos un poquito la estructura de la información. Cuáles son los nombres de las columnas, qué tipo de datos la que está almacenando y ahí sucesivamente. Entonces, imagínense que dentro de la importación, ustedes empiezan ya a hacer alguna manipulación, transformaciones de datos, visualización de información, hacer ciertos análisis más estadísticos. En ese proceso realizan transformaciones a esta base de datos y luego más bien ya la van a volver a guardar a Excel para que terminen y sacar las conclusiones finales de lo que han desarrollado. Entonces, para guardar la información a Excel vamos a ocupar otro paquete. En este paquete vamos a hacer instalación, como les mencioné ahorita, ¿verdad? Ya sea corriendo esa línea de código que se llama GraphXL o utilizando la parte de la interfaz. Hacemos la instalación. En este caso yo ya tengo instalada la librería, no voy a correr esta línea. Y por último, bueno, vamos a cargar lo que sería la librería. Entonces aquí tenemos la carga de la librería que sería GraphXL. Nuevamente redefino la ruta del archivo. Y esto es, bueno, particularmente lo vamos a guardar ahí mismo. O sea, en este caso yo lo voy a guardar acá mismo para que ustedes vean pues el nuevo archivo que se genera. Sin embargo, esta ruta no necesariamente tiene que ser exactamente la misma que está en la parte superior. O sea, no tiene que ser exactamente la misma que esta. ¿Por qué? Porque uno puede decidir guardar la información en otro sitio. O sea, si yo tenía mi información en mi escritorio, puedo pasarlo a mis documentos. Y ahí sucesivamente. Entonces aquí voy a guardar una nueva ruta como un texto. Vean que se está guardando como un texto. Y luego simplemente le digo que quiero guardar los archivos GraphXLSX como un archivo de Excel, donde va a tomar qué es lo que quiero guardar. En este caso voy a guardar el datos Excel 2, que era el que comenzaba en la fila número 5. Lo voy a guardar en esta ruta, que sí tiene nombres de columnas cuando guarde ese archivo. Y vamos a guardar lo que sería la información. Entonces voy a correr el codiguito. Rápidamente se ejecutó, simplemente no cuestionó mucho. Son 36 observaciones. Si yo, por ejemplo, voy a la carpeta, vean que aquí dice Excel prueba, que es el nombre del archivo que nosotros le definimos que se iba a llamar. Vean que se llama Excel prueba. En este momento que se está grabando este video son las 12:53, se guardó hace cuestión de segundos. Le doy doble clic para validar que efectivamente ahí se encuentran los datos y haces el proceso que quería compartirles. Nosotros importamos la información, en este caso de Excel, y ya la exportamos directamente a Excel una vez que ya pasó por algún proceso de transformación directamente en R. Muy bien. Bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya quedado claro cómo pueden utilizar R para importar. Y una vez que tienen la información en R, luego exportar la información a R. Nos vemos en un siguiente video sobre más en R utilizado para el análisis de datos. Hasta pronto.